Bueno, aquí arrancamos. repasando de último momento. Uy, la news. Sí, es que el tema hoy viene cargadito. Sí, total. Además estoy deseando, porque es un tema que a mí me saca el ecoloquismo. No por eco, pero por loquismo. Pero sí. por loquismo, sí. Sí. Yo no sé, Yo algo tengo habremos loquismo a hecho flor de bien. piel, de todas formas. Algo habremos hecho bien, porque el invitado de hoy, adelantamos que es invitado. Es una persona que creo que nos va... Como siempre digo, está en el nombre. Está, Ya he hecho un vídeo previo, claro, pero aquí vamos a ver un poco las interesantes. Claro. Creo que nos va a poner mucha luz. Sí, Mucha luz. sí. Nos va a aterrizar un montón de cosas que son esenciales y que, bueno, pues fuera ya andan. Y vamos a, pues eso, hacer un poquito arder las sensaciones y las motivaciones para generar esos cambios en las creencias de los que siempre hablamos, que al final llevan a los cambios de hábitos, que es lo que necesitamos. Que es lo que necesitamos, claro que sí. Efectivamente. Oye, y a fechas que estamos, junio ya, final de junio, ¿ha ido a la playa? Pues sí, he ido algún día, Estamos porque yo soy un pececillo, yo soy como Idoia, pero yo soy de las que tiene que salvar Idoia. Idoia salva el mar, gracias Idoia, porque yo siempre estoy en el agua, siempre que puedo. Claro. Eso sí, lo dices porque no estoy muy morena. Lo digo porque no estás muy morena, claro. Yo tampoco. Es que a ver si es por lo mismo. Porque intento cuidarme mucho del sol. Claro. Porque me gusta mucho, me encanta y es vitamina pura, pero también... Mira, últimamente hay como una campaña por ahí, o no sé si es una campaña o a mí me ha llegado por varios sitios y me ha gustado mucho, que es el sol es a la piel lo que te va con los pulmones. Jolín. Que eso es para que... es como muy... Lo que tú dices de iluminar, pues esto ilumina. Te dices, ostras... Sí. Ojo, hay que ir alerta y vivimos en una zona maravillosa, pero con muchísimas horas de sol y con un sol muy potente y tenemos que cuidarnos la pielecilla. Sí. Yo factor 50 siempre en todo mi cuerpo, para salir de casa cada día. Muy bien. Aunque vaya a encerrarme en el espacio de trabajo donde yo trabajo, que no zulo? hay ni una ventana, no veo la luz del día. Pero bueno, yo factor 50, aunque sea para los focos esos blancos. Y Vulcano por horrorosos. esto, claro. Claro que sí. Claro. Bueno, vamos a agradecer que se nos ha ido y no queremos que se nos vaya. Como siempre, a todas las personas y entidades que hacen posible este programa, la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, la URED, que es el espacio que nos garantiza esta cátedra, de aquí la misma universidad, la Facultad de Comunicación, Circúbica, que nos da un montón de cosas, entre ellas a esta princesita que tenemos a nuestro lado, y bueno, gracias a Maribel, a Elsa, a Andrea, a Andrés, a la Fundación Legado Humano, y a nosotras mismas, que sin nosotras esto no saldría y aquí estamos dando el callo cada semanita, bueno, cada 15 días. Ya te digo, pero bueno, aprendemos mucho y seguro que vosotros también. Sí, estamos para que todos aprendamos y que nos pongamos las pilas, no vale aprender y dejarlo pasar. No, y desde luego podéis escribirnos al correo que sale al final para solicitarnos temas, que vamos... Es totalmente abierto. O para decirnos que queréis venir a contarnos algo interesante. Claro, que luego si queremos lo leemos y si no, pues no. Y si no, pues delete. Next. Bueno, presentamos. Vamos a entrar ya en el barro que estoy deseando. Estás deseando. A ver si puedo yo, el invitado de hoy se las trae, ¿eh? A ver, nuestro invitado de hoy es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha cursado el Máster Avanzado de Análisis Interdisciplinar de Construcción Europea en Bruselas y Máster de Responsabilidad Social en la Universidad de Murcia, la nuestra. ¿El que hice yo? Como tú. Cuenta con una gran experiencia en el ámbito de economía social, muchísima. Trabajó como voluntario en la Fundación CEPAIN, como tú. Tenemos muchas cosas en común. Sí, qué bien. Sí, en la identificación de proyectos nacionales y de la Unión Europea de apoyo a la integración de inmigrantes y refugiados, súper interesante. Totalmente. Fue asistente en prácticas del consejero Magreb Masret. ¡Hala, y eso, venga! Madre mía. En representación permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. Desde el año 2015 al 2023 fue director de la Social Economy Europe, la organización representativa de los más de 2,8 millones de empresas y entidades de economía social ante la Unión Europea, Mary. Madre mía. Madre mía. Es joven encima, ¿eh? Ya, es que muy joven. Ya te digo. También es miembro del grupo de expertos de economía social y empresas sociales de la Comisión Europea desde 2018 y asesor técnico del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo.
Desde el año 2022 era coordinador de la Alianza Europea por las competencias de la economía, del ecosistema de la economía social y proximidad, y desde febrero de 2023, que ese es el puesto que ocupa actualmente, hasta hoy esperamos que por muchos años, ojalá, es comisionado especial para la economía social del Gobierno de España. Nos viene del Ministerio, una unidad que creó el Ministerio hace relativamente poco tiempo. Yo creo que la inauguró él, ahora nos lo contará. Sí, yo creo que nos cuente él, porque has dicho un montón de datos y un montón de Pues cosas ya te digo, muy depende interesantes, pero que del tenemos que Ministerio de desarrollar. Trabajo y Economía Social, o sea, ahí lo lleva. Ahí, no. Buen trabajo, buen trabajo. Bueno, recibimos a Víctor Meseguer. Bienvenido, Buenas, Víctor. compañeras. Súper felices de que vengas. Llevamos mucho tiempo hablando, intentando cuadrar fechas y bueno, al final Bueno, pues prueba genial. superada. Sí, prueba Lo superada. hemos conseguido. Sí. Bueno, Rocío y María, un placer estar en casa. Qué O sea, bien. que siempre y con vosotras. Qué muy guay. contento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso, siempre ¿Qué tal que... tu agenda frenética? Bueno, pues este viernes por casa, por Murcia, además efectivamente muy cerquita de donde hice el mismo máster que tú, María, y muy contento de estar con vosotras, de aprender de vosotras, de ver vuestra energía también y este proyectazo que estáis haciendo. O sea que Gracias. muy feliz de Pues echar ese sí. ratico con vosotras. Qué guay. Muy bien, pues yo creo que vamos al barro, ¿no? Como decía Directamente. antes, directas, porque siempre se nos pasa el tiempo volando y al final tenemos un mogollón de cosas que preguntar y es como que vuela. ¿Qué hace un comisionado especial para la economía? Porque es como algo que ninguno sí. sabemos. Sí, el ¿Qué hace? nombre es un poquito así grandilocuente. Sí. Sí que tiene un poco de rimbombante el nombre. Es un poquito de rimbombante, la administración tiende a veces a eso. Sí, pero todo lo institucional Sí. hay que dar una vuelta. Hoy vamos a hablar de todas las vueltas que hay que darle a tantas cosas. Hay que darle vueltas a muchas cosas, sí. Sí. Y esta es una de ellas. Pero bueno, básicamente es un puesto que se creó, quiero decir, son una serie de puestos que se han creado en todos los ministerios. Hay también un comisionado de economía circular, por ejemplo, en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Hay una comisionada murciana del ciclo del agua, que es Paca Baraza. Quiero decir, es una figura que ha existido a lo largo de los años. Por ejemplo, el delegado del pueblo, la delegada del pueblo, siempre tiene ese rango de comisionada, ¿no? Es una persona con una misión que tiene un rango ministerial en la administración pública que se llama subsecretario o subsecretaria. Y lo que pasó es que cuando llegaron los fondos europeos, después de la pandemia, después del COVID, que ya sabéis que España recibió 70.000 millones de euros en subvenciones y lo mismo en préstamos a bajo tipo de interés para cambiar nuestra economía, que es bien importante para reindustrializar España, pero también para hacer frente a los grandes retos que tenemos como país, desertificación, agua, pues industria naval, chip, es decir, ser un país que fabrica las cosas del futuro, cambiar la industria automovilística con todas las dificultades que eso tiene para hacer la transición del coche, digamos, a base de combustibles fósiles a coches eléctricos. Para todo eso había que reforzar la administración pública, porque como sabéis, se dice mucho, la administración pública tiene sus límites, no porque se hayan creado estos comisionados, por cierto, están todos resueltos, ni mucho menos, son límites bien importantes, ¿no? Y tienen que ver con que los retos son mayúsculos, pero durante muchos años ha habido poca gente ahí y además hay sistemas que hay que renovar. En todo caso, el Estado recibía mucho dinero que gestionar para hacer políticas bien potentes y necesitaba reforzarse. Y eso se hizo a través de los comisionados. Y las comisionadas. En septiembre de 2022 el Ministerio de Trabajo, a través de un Real Decreto, crea este puesto de comisionado especial para la economía social porque, y esto es yo creo que sigue siendo un motivo de celebración, España tiene 12 PERTEs. 12 puntos claves de nuestra estrategia industrial como país, hacia dónde queremos ir. Y uno de ellos es de economía social y de cuidados. Y ese PERTE de Economía Social y de Cuidados necesitaba un comisionado o una comisionada que lo coordinase, y el 14 de febrero, el día de San Valentín de 2023, efectivamente me nombraron... Vaya flechazo. Flechazo total. Flechazo. Me nombraron comisionado, el Consejo de Ministros, a propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz, me nombró comisionado para impulsar ese PERTE, en el que coordina el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero participan hasta 10 ministerios, que todos gestionan un presupuesto de 1.766 millones de euros para impulsar la economía social, que es el futuro de la economía española y europea. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Vamos a ir aterrizando todo lo que nos has dicho, Sí, porque ya te digo. uno de los objetivos nuestros es que todos entendamos todo y así seamos conscientes y responsables. Total. Porque al final
siempre, nosotros aquí lo hablamos con casi todas las personas que venís, es muy fácil decir esto es responsabilidad, pues ahora diría, pues venga, este chico que se le ve tan inteligente con tantas cosas y que hace tanto, pues que se encargue el de gestionar esto. No, señora. Manolito, esto es de todos, o sea, es que todos somos responsables y tenemos que tener compromiso. Entonces vamos a ir aterrizando poco a poco, porque has nombrado PERTE, que es muy importante, pero la gente en su casa, bueno, la gente en su casa y yo aquí y en mi casa tengo claro lo que es regular, y porque me lo he preparado un poco porque venías tú. Entonces, ese tipo de cosas, la economía social, que es tan importante, y que la gente, eso sí que yo creo que en general, salvo el que está en una cooperativa, el que, bueno, y habrá gente que en cooperativas no tenga ni idea de lo que es en realidad la economía social como tal, y es algo súper importante y que nos puede salvar. Total. A ver, amiguis, que esto nos puede salvar. Total. Totalmente. Vamos aterrizando, vamos. Sí, ¿Por dónde empezamos? Yo creo que estaría muy bien a nivel personal también preguntarte cuál es tu objetivo cuando asumes este puesto, porque claro, a ti el ministerio te habrá puesto unos objetivos, unas metas donde llegar, tal. Pero tú a nivel personal, ¿cuál es tu objetivo cuando asumes esto? Bueno, pues es una pregunta bien intensa, Rocío, quiero decir también. Sí, resumida, así para empezar. Cuentas. Para empezar. Yo siempre he querido impulsar transformaciones, quiero decir, yo creo que tengo, como mucha gente, por otra parte, que no es nada novedoso, ni tengo una visión de determinadas cosas, ¿no? Entonces yo creo, por ejemplo, y además lo cree también así la Unión Europea ahora mismo, que la economía social es parte fundamental de nuestra estrategia de futuro. ¿Por qué lo es? Para intentar ir a lo concreto. Porque es una economía que nunca se deslocaliza, que viene de la sociedad civil, que viene de las personas. Esto a la vez a lo mejor suena un poco abstracto, pero es una economía de personas que se asocian y juntas responden a sus retos colectivos, a sus inquietudes colectivas a través de instrumentos, como puede ser la cooperativa, la sociedad laboral, la mutualidad, la empresa de inserción que se encarga de incluir en el mercado laboral a personas en riesgo de exclusión, el Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social. Esos son los instrumentos, ¿no? Y son instrumentos de empoderamiento colectivo. ¿Qué pasa con esos instrumentos? Pues que son la leche, porque nunca se van de allí donde están, porque están al servicio de las personas que los forman, y eso no siempre pasa con la empresa. Las personas que son socias, en el caso de las cooperativas de trabajo asociado se ve muy claro, son las que deciden su destino, el destino de su trabajo, se empoderan. También las personas consumidoras pueden utilizarlo, otra vez la cooperativa es muy amplia, las cooperativas de consumo, por ejemplo. Bueno, conclusión, y también muy importante, es una economía generadora de igualdad. En estas empresas, pues lo que se ve es que las tasas de igualdad son mucho mayores que en empresas tradicionales, tanto entre mujeres y hombres como salariales. Tenemos en España un ejemplo, que es el Grupo Mondragón. Sí, iba a hablarte ahora mismo de ese grupo, porque me parece... Yo no lo conozco, ¿qué hace? Pues es un grupo histórico, o sea, yo creo que es chulísimo. como... No tiene que ver con la orquesta, ¿no? No. Es el mismo pueblo. Es que Mondragón es un pueblo. Mondragón es un pueblo, sí, y es espectacular porque aparte, ¿cuántos años tiene? O sea, Pues, que es súper histórico. Sí. Qué guay. La historia de Mondragón es la leche. Es brutal, es brutal, es brutal. Y es guay, muy me lo voy a economía. apuntar. Te lo iba a decir, o sea, el gran ejemplo en España, yo creo que... Total. Y históricamente debe ser de los primeros, ¿no?, de España que trabajan de esta forma. Bueno, es muy bonito esto. La historia de la economía social en España es muy larga y en España tuvo la primera ley de cooperativas en 1931, la impulsó Largo Caballero, y hay pues algunos supermercados cooperativos como la Unión Artesana y demás que son las primeras formas de economía social. Pero la forma paradigmática sin duda es Mondragón, que además es que es un cohete de empresas. Es el primer grupo industrial de Euskadi, de la región más rica de España, de la comunidad autónoma más rica de España. Tiene 70.000 empleados en Euskadi y en todo el mundo. Es uno de los primeros grupos industriales del país, pero es el primer empleador del País Vasco, de esa región que es la más rica. Se creó en los años 50 y la crea un cura, el padre Arizmendi Arrieta, un cura que es muy interesante porque, en fin, pues sí, llevaba alzacuellos y tal, pero en la guerra civil tuvo un papel muy intenso, propagandístico, pues en contra básicamente de la sublevación, del alzamiento nacional, ¿no? Lo que pasa es que luego efectivamente ese alzacuellos seguramente le ayudó a sobrevivir durante la dictadura y a formar esa cooperativa. A él lo mandan a un pueblo de la Guipúzcoa profunda, a un valle absolutamente antieconómico, que es Mondragón, Arrasate, y en ese valle ve que los chavales y las chavalas se van, porque no hay oportunidades económicas. Se van a las ciudades y dicen, no, tenemos que crear oportunidades económicas aquí. Y él tiene una filosofía humanista. Empieza por la formación profesional y de la formación profesional les acompaña a crear cooperativas de las cuales esos jóvenes son los dueños. El tipo es consciente de que necesitan un banco para apoyarse, para poner su dinero, el de las cooperativas, los beneficios y el de los cooperativistas junto y así apoyar a la emergencia de nuevas cooperativas. Y como se dice vulgarmente, la lía parda.
Es brutal, Eh, es que es brutal, Ya te me digo. parece espectacular. Pero Sí, fijaos, estoy hay una quedando cosa, muerta. hay una cosa de ese grupo que es la clave de todo. No solamente es que Guipúzcoa y el País Vasco sea de los lugares más ricos de España y de Europa, es que es de los lugares de toda la Unión Europea con menor desigualdad. Estamos hablando de que hay menor desigualdad que en Finlandia. Y en Flipa. gran medida, Esto eso es no lo gracias a sabía. las cooperativas. En ese grupo de cooperativas, que son un montón de cooperativas independientes que se ayudan entre ellas, asociadas en un grupo, en una cooperativa de segundo grado, la diferencia salarial máxima es de 1 a 10. Y en algunas cooperativas, y esto es la bomba, como por ejemplo Orbea, las bicis, imaginaos lo que es fabricar bicis. Orbea está justo en Vizcaya, pero en la frontera con Guipúzcoa, en un pueblo que se llama Mayavia, muy cerca de Ermua y muy cerca de Mondragón. Imaginaos lo que es hoy fabricar bicis en Euskadi. Hoy, que vienen muchas bicis de China, de Sí, Asia. no, claro. Bueno, pues esta empresa ha pasado, fabricando bicis allí, ha pasado de 100 trabajadoras a 800 trabajadoras. En un lugar en el que hay una planta fabril, en el que abajo se montan bicis y arriba se diseñan, se venden, se exportan, la diferencia salarial es de 1 a 6. Así que ese es el potencial transformador del cooperativismo. Es brutal. Esas empresas nunca se van de allí. Sabéis, una cosa interesantísima de Mondragón es, a nosotros nos da igual que fabricar. Nosotros lo que queremos es crear empleo aquí para este territorio, para esta Totalmente. gente que es Claro. nuestra gente. Fabricaremos lo que haga falta. Claro, es que Claro. hay Ese es familias el enteras espíritu que trabajan en la cooperativista. cooperativa. Claro. Total. O sea, yo conocí un chico que trabajaba porque su madre formaba parte, era cooperativista, no sé Sí. qué, y entonces él entró. Y es que a mí me parece algo como espectacular, eh. algo que se debería estudiar en los colegios para que la gente tuviera ese ejemplo, porque Es es nuestro brutal. Silicon Valley español, Total. podríamos Totalmente. decir. Y además Bueno, es yo me lo he cooperativo. apuntado. Y con un concepto Total. mucho más interesante, mucho más social. Claro. Porque Silicon Valley es muy competitivo, Desigualdad. o sea, trabaja otros matices Poco que no son tan intensivo en interesantes. empleo, por ejemplo. Claro. Esa gente genera soluciones masivas en Silicon Valley, ¿verdad? Que generan mucho dinero, pero no generan tanto empleo. No. Allí la clave es, incluso esto le pasa también a las empresas de inserción. Las empresas de inserción a veces no invierten en tecnología o si invierten abren nuevas líneas porque el objetivo siempre es crear empleo, Para en el las caso de las personas. empresas de inserción, para las personas en riesgo de Claro. exclusión social o en vulnerabilidad. Entonces, Claro. esa es la obsesión. Sí, sí, Es- totalmente. A mí me parece maravilloso. Yo me lo he apuntado. Y además vamos. no generas grandes riquezas, pero generas lo que no generas es pobreza. Total, que esto todo, el es mundo, maravilloso. que todo el mundo viva bien. Un equilibrio. Sí. Mirad, esto es muy interesante y no solo pasa en Mondragón, también pasa en el resto del Estado, en muchas cooperativas del resto del Estado. La gente que ha montado estas cooperativas, que ha montado monstruos, ha montado cooperativas, digamos, que serían unicornios en términos empresariales, pero se jubila, vende su parte de la sociedad, su parte del capital social de la cooperativa y se jubila. Y tranquilamente. Y ya Y ya está. Y a Ya vivir está. tranquilo. Y continúan otros Claro, con la claro. labor. Con el es legado, testigo, es el Claro. testigo. construyendo Y legado con el construyendo futuro. espíritu, porque son personas que han trabajado de la mano de esa persona que se jubila. Total. Nosotros, bueno, como sabéis, en pie una cooperativa, Total. Circubica una cooperativa, y ahora montamos otra cooperativa también, porque nos vemos de otra forma, porque somos cabezas distintas, que siempre llegamos a acuerdos, siempre te enriqueces, y hace poco, porque ya, claro, tenemos canas, y dices No. tú, me jubilo. Y hace poco lo pensábamos, ¿qué vamos a hacer dentro de 20 años? ¿Qué hacemos? Pues vamos a meter sangre fresca, que coja el espíritu y que nosotros podamos pasearnos jubilados por la puerta y decir, fíjate el pino que planteo, fíjate... Y es importante, es verdad. Has dicho el pino que planteas, casi graciosa la expresión. Bueno, Yo no puedo evitar. eso A ver, también algunas yo tengo, veces. yo tengo Pero está un muy bien. cerebro muy, Sí, muy sí, simple. sí, o sea, sí. Bueno, yo pero- tengo un cerebro muy simple Fíjate. y que se lo pasa bomba siempre que puede. Sí, sí, Entonces sí, he dicho, sí. pino que planteo y yo... Y encima no se calla una. Muy ya te bien. lo digo, ya te lo digo, pero que es bonito porque tú enfocas tu trabajo para que otros lo continúen y haya un legado. Total. Es como todo lo que hace aquí en la región queda Juan bueno el Antonio, pino. por ejemplo, Total. Pedreño, que es un referente de este movimiento. Pues él va montando para que haya un legado que se quede ahí, Total. trabajo, dignidad. Al final, ¿quién quiere trabajar para estar esclavo solo y que la gente que está a su alrededor no esté bien? Total. Mira, me interesa eso que has dicho porque primero me interesa rendirle un poquito homenaje siempre que puedo a efectivamente a Juan Antonio Pedreño porque ha sido mi jefe muchos años cuando Es un trabajaba. icono. Aquí es un icono. Sí. En la región de Murcia es un icono. Lo o sea queremos que... mucho. Bueno, Bueno, a nivel nacional también lo también, es. sí, es nuestro Lo que pasa interlocutor que y europeo. Aquí, y europeo, fíjate. Sí, O sí. sea, pero aquí en Murcia es un icono. Pero antes Bueno, lo pensaba. Yo recuerdo durante el COVID que cerraron las escuelas infantiles y decíamos, bueno, ¿esto qué hacemos? Y las trabajadoras, ¿y qué hace? Y de repente salió el ERTE y tal.
pues Juan Antonio estuvo ahí, hacíamos videollamadas y reuniones con empresas que no eran cooperativas por ayudarle. Joder. Y en una de estas, ¿y qué va a pasar? Y el ERTE tal. Y cogió el teléfono y llamó, voy a llamar a Yolanda. Y llamó a la ministra directamente. Yo estaba así, detrás de la cámara, diciendo, ¿en serio? O sea, ¿cómo une hilos, cómo crea sinergia por las personas? Total. Y también lo que tú dices, construir legado, que es súper importante. La clave de esto, en cierto modo, es el anti-modelo de emprendedor tradicional al que estamos acostumbrados. Es decir, tú tienes, no lo digo por Pedreño, lo digo en general por la economía social, tú tienes a Elon Musk, ¿no? Que lo que quiere es montar la empresa para venderla, ganar mucho dinero. Y bueno, en Silicon Valley tienes dos modelos, el que reinvierte o el que ya se jubila y se compra una isla, ¿no? Para de yo caliente ríase la gente. Un Maserati, un avión y una isla. Efectivamente, un Maserati No es lo que queremos. No. un Maserati diésel como el de Tenemos como el de la Presi. Efectivamente, como Tenemos el del chico de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ese es un modelo y en la economía social efectivamente la gente pasa, construye proyecto, luego se marcha. Y efectivamente, además, siempre tiene esa responsabilidad. Pues Rocío, tú serás parte de, por edad. Yo lo soy, ¿sabes? Eres que cooperativismo yo me siento que lo soy, y liderazgo del cooperativismo. Está también Sandra Pintor de Galecolab, que es una consultoría cooperativa de igualdad. Quiero decir que ves cómo se construye lo que viene después. O sea, que es un modelo completamente distinto y en el cual el proyecto siempre sobrevive. El objetivo no es el pelotazo. El objetivo es como comunidad cuidarnos, acompañarnos, desarrollar nuestro proyecto vital y profesional y después vender a otras personas y generar riqueza y progreso compartido. Claro. Claro, es que empresarialmente y vivir bien hay todos. que tener mentalidad a largo plazo. Claro. Pero bueno, yo creo que todo lo que sea gestión, o sea, gestión empresarial, gestión administrativa, ese es el gran problema de la sociedad en general cuando nos enfrentamos a cualquier circunstancia, ya sea pública, privada, empresa, no empresa, o sea, el que va con planteamiento de este es mi momento, me lo llevo calentito y los restos, pues ya veremos, y a mí no me importa, mal, mal. Son perspectivas siempre hay que tener distintas. perspectiva a largo plazo. Son perspectivas distintas. Es verdad que yo vengo de una familia también pues muy empresarias y tal, y yo no considero que ellos hayan hecho las cosas mal, pero sí considero que no sabían cómo hacerlas mejor. Entonces, vuestra mano está el que las personas sepan que se puede vivir bien, se puede ganar dinero, se pueden compartir expectativas, que siempre se lleva mucho mejor, se pueden compartir responsabilidades, que siempre se lleva mucho mejor, y se puede seguir aprendiendo a partir de que sales de la universidad. Total. De las personas que te rodean. Y yo creo que está en nuestras manos. O sea, Rocío, y luego también creo que tampoco es un modelo u otro. Incluso la diversidad está el gusto, ¿no? Muchas pymes operan de una manera no igual que la de la economía social, que efectivamente, digamos, es como, yo me acuerdo, Barrabés decía una vez, le vi en una entrevista con Iñaki Gabilondo en Asia, y decía, si te gusta el pop, pues abres una startup, pero es que si te gusta el punk, abres una cooperativa o una empresa social, ¿no? Entonces esto es punk. Esto es punky, claramente, porque es otra manera de ver la economía. Sí. Pero que hay muchas pymes que también integran esa manera, ¿sabes? Está esa idea de la persona que funda la pyme y que se conoce a todos los trabajadores, que le importa, que no la quiere vender, que está comprometida con su sostenibilidad a largo plazo. Claro, a esto me refería, que lo importante al final es que lo que crees o en lo que estés, te lo ocurres. Total. Y pretendas que sobreviva, que te sobreviva. Y sea no sobrevivirle tú y ya veremos. Sea responsable. Claro, la responsabilidad, tener un compromiso. Una de las bases de la responsabilidad social corporativa es conseguir que tus trabajadores se sientan parte de algo. En una cooperativa te sientes parte porque eres parte. Eres dueño. Sí. Eres dueño, entonces claro, eso es maravilloso. Pero el empresario que consigue que sus trabajadores se sientan parte de la empresa y se la sientan como suya sin ser dueños, eso es brutal también. Sí, que lo es. Y esa es la meta, yo creo que eso es lo importante. Está Tomás Zamora, por ejemplo, con Pecres, que repartió acciones entre los trabajadores, total. Yo como tengo mucho interés en que, bueno, tú como cooperativista, pero las dos como emprendedoras sociales, porque al final lo que seáis, os sentáis orgullosos de lo que es esto, sí que, si os parece, solamente os quería contar una cosa, que es cómo se fundó esto a nivel, cuándo esto explotó, que viene de siempre, la solidaridad viene de siempre, pero hay un ejemplo en el cual esto explota. Y para que veáis que sois parte de una tradición larga,
con mucho pasado y también con mucho futuro. Qué guay. Qué bien. Sí, nos encanta. Y el ¿No? ejemplo, esto nace en Rochdale. Mucha gente piensa, dice, cooperativas, joder, Unión Soviética. Pues no, nació en Reino Unido, en plena Revolución Industrial. En la primera mitad del siglo XIX nace la primera cooperativa moderna, que tiene un nombre fantástico, Sociedad Equitativa de las Pioneras y los Pioneros de Rochdale. Qué chulo. ¿En qué año? En 1840, Madre 1820. mía, Flipa. Y ya hablaban que no en esos votaban, términos. Ni siquiera votaban las mujeres. A eso Pues es que vamos, es muy compañeras, pero fuerte. vais a ver, os va a encantar. Muy Pues en ese fuerte. año, en esa pedanía, ¿sabéis? Manchester, el corazón de la Revolución Sí. Industrial, un grupo de trabajadores y trabajadoras del sector textil querían acceder a alimentos honestos a precios honestos, porque la gente se ponía malita, había problemas de seguridad alimentaria. Mucha gente había venido del campo a la ciudad y se vivía francamente mal. Ahí nace Guau. casi toda la economía social. La Guau. gente vivía mal en arrabales, en la fábrica, la comida era muy cara, muchas veces de mala calidad y se ponía enferma. Entonces montan esta cooperativa para comprar comida juntas y acceder a alimentos honestos a precios honestos. Bien, esa gente inventa el sufragio universal en la cooperativa. Mujeres y hombres socias, más de 50 años antes del inicio del movimiento sufragista. En esa ya te cooperativa, digo. mujeres y hombres, una persona, un voto, con independencia de tu sexo. Qué Además, pasada, inventan qué el salario pasada, mínimo. sí. Mucho antes de que los estados regulasen el salario mínimo, en esa cooperativa dicen, nuestras trabajadoras, que nos van a vender la comida, ¿verdad?, necesitan un mínimo para vivir. Y entonces montan su propio salario mínimo cooperativo. Esa cooperativa hoy es de Coop, que si alguien va a Londres Sí. o a donde sea, es como Mercadona, es uno de los primeros retailers, uno de los primeros grupos ¿Y de sigue con supers, esa tradición? y sigue, evidentemente se ha hecho ya. mucho más grande, pero sigue siendo una cooperativa, sigue estando en manos de las personas que Y tiene un consumen. mogollón de años y ahí Total. está. O sea, Qué Total. de largo fuerte, me lo voy a plazo. apuntar también. Estás Qué poniendo deberes. maravilla. Pues de ahí venís. De Ya esa te tradición, digo, me de esa encanta. tradición. Chulísimo. A mí hay una cosa Sí. que me gusta mucho. La economía social son pioneras. Sí, Siempre. sí, sí que lo son. Sí. Sí. Mirad, pues Yo lo creo hay mil también. ejemplos. La energía renovable. Hoy, pero también están las finanzas éticas. Hoy todos los bancos nos dicen, y está muy bien, que se van a preocupar por dónde se invierte tu dinero. Pero en los 80 y en los 70 se montan los primeros bancos éticos. Y antes, históricamente, los bancos cooperativos. Y podemos hablar también de eso, ¿no? Pero los bancos éticos son bancos que dicen, no vamos a invertir en armas, no vamos a invertir en fitosanitarios o en cuestiones que contaminen. Hay toda una serie de cosas en las que el compromiso solo montan ciudadanos, ciudadanas que quieren que su dinero, quieren saber dónde va su dinero cuando lo ahorran. Claro. En qué no y en qué sí se invierte. En España tenemos FIARE, pero también hay muchos otros ejemplos de bancos cooperativos. Los bancos cooperativos son aún más antiguos. Y eso nace en Alemania con Raiffeisen, se llama el fundador de los bancos cooperativos. Y, por ejemplo, tenemos las cajas rurales, la caja de Claro. Teruel. Mirad, si no fuera por la caja de Teruel, Teruel es un lugar un poquito antieconómico. Sí, existe. Teruel existe. Pues si no fuera por la caja de Teruel no existía. Si no Claro, fuera por la hace caja de frío. Teruel, muchos existía. proyectos económicos que para un gran banco no son interesantes, Claro. nadie invertiría en ellos. Claro. Claro. También tenemos el banco del Grupo Mondragón, que es Caja Laboral, Sí. Laboral Cucha. En el sureste de España tenemos una fuerte presencia del Grupo Cooperativo Cajamar. Sí. Bueno, pues esta es la historia, pero pasa lo mismo con la energía renovable. Hoy Iberdrola, Endesa, hoy las grandes empresas nos venden energía renovable, pero en los 80 y en los 70, ¿quién puso las primeras? ¿Quién creó los primeros? ¿Quién en el norte de Europa dijo necesitamos molinos, necesitamos placas solares? Fueron los ciudadanos a través de comunidades energéticas y cooperativas de energía renovable. La economía social siempre va antes. Hoy la economía circular es la norma, pero ¿quién Sí. empezó con eso? Claro. Con eso empezó Cáritas, a través de iniciativas como Moda Re en el textil. Sí. Empezó Emaús, Sí. empezó Amica. Antes escuchaba a Mena Yepuz, que hablaba en vuestro podcast, Sí, precisamente en sí, Imperdible. sí. Pues en Cantabria uno de los principales empleadores es una empresa de inserción que se llama Amica y Centro Especial de Empleo que se dedica precisamente al reciclaje y a la reutilización. Qué genial. La economía social siempre llega antes, porque está conectada, somos nosotras. Entonces siempre responde a nuestras necesidades primero. Qué maravilla. En España es la leche y nuestro objetivo tiene que ser que vaya, es el 10% del PIB. Sí. Y tenemos que conseguir que vaya más. Teníamos creo el dato también. del 10% del PIB. Yo lo creo también por lo que hablábamos antes detrás de cámara somos muchos y somos muchas cabezas que pensamos. Solo es un punch de decirle al de al lado, oye, hacemos esto. Total. No es lo mismo que una empresa que es un señor o tal, que está muy bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo, No es lo efectivamente. Es mismo. menos Tenemos democrático. Ideas muy buenas, sí. Total. Ideas muy buenas. Y bueno, Mary, Perten todavía no, ¿no?
Es que tengo una esas pregunta. siglas es que son fuertes, ¿eh? Son Yo tengo un una poco pregunta. liosas, son un poco Son Ahora que liosas. estamos fuertes. hablando así de la economía social, a ver, economía social, tercer sector, entidad no lucrativa, organización no gubernamental. Sí, sí. Términos que todos tenemos ahí, que todos medio sabemos lo que es, pero ¿qué tienen en común? ¿Qué les diferencia? ¿Hay diferencias? Para aclarar un poquito así, para que la gente empiece a entender, pues sepa un poquito más de todo esto, porque al final yo creo que todo es economía social. Yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que tienen que bailar, que todas esas personas tenemos que bailar juntas, digamos, ¿no? Entonces, la economía social en España es el primer país de Europa que hizo una ley, la hizo en el año 2011. Antes hablábamos fuera de cámara, la promovió el presidente Zapatero, y Sí. además fue una ley que tuvo consenso de todos los partidos políticos. Primera ley en Europa. Eso es casi imposible. Casi imposible. Sí. Pues desde en aquel momento había algunos que no existían, ¿no? Pero Partido Popular, Esquerra Republicana, Convergencia, todo el mundo, Partido Socialista, que era el proponente, todo el mundo votó, Izquierda Unida, todo el mundo votó aquella ley. Entonces somos el primer país de Europa que tuvo una ley de economía social. Y en esa ley de economía social se habla de estas formas jurídicas, de cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones, sociedades laborales, asociaciones y fundaciones con actividad económica, centros especiales de empleo e iniciativa social, fundaciones como es la Fundación 11, entidades singulares de la economía social. La economía social fundamentalmente son muchas formas jurídicas que comparten valores. La primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, las personas primero. Esas empresas sirven a las personas. El beneficio, si lo hubiera, siempre es un medio para el objeto social. El beneficio, si lo hubiera, que lo tiene que haber, incluso una entidad sin ánimo de lucro. Esto es muy interesante. Entonces, la economía social va del sin ánimo de lucro hasta el lucro, digamos, limitado. ¿Por qué? Y lo sabe muy bien Rocío, porque las cooperativas, caso de tener beneficios, están obligadas a reinvertir una parte de ellos en fondos Y de eso promoción. está genial, sí, en fondos de promoción o en la propia cooperativa en necesidad Claro, de... enseguida creciendo, Claro. evolucionando, ¿no? dentro de la propia cooperativa. Tú, Efectivamente. tú o la empresa. reinviertes, claro, tú como cooperativista no hay reparto de beneficios, no hay... Pero está genial. Total, hay tu sueldo, tu retorno Está societario. genial, no tienes por qué tener un mal sueldo. No, si trabajas... se puede vivir muy bien. Claro, Claro. claro. Simplemente, efectivamente, es verdad que en los estándares capitalistas actuales, es verdad que no te vas a hacer riquísimo o riquísima Pero qué como el Elon Musk, necesidad. pero puedes tener una muy buena vida. Y va a ir acompañado o acompañada. Y sobre eso todo, mola mucho. ¿para qué tantísimo, no? Claro, vas a estar tranquilo, Es vas decir, a hacer A mí se me equilibrio, ocurren vas a- muchas cosas, ¿eh? Ya. El tantísimo, pero no a cualquier precio. Pero Esa mejor, es la historia. mejor mucho para todas que Claro, mucho para unos solos. claro, no a Claro, es que cualquier yo precio. quiero decir, Es lo que hablábamos de Mondragón antes. Sí, Cualquier claro. socio cooperativista, haga lo que haga en la cooperativa, se está llevando a su casa, pues no sé, Tiene una vida tranquila. 2.000 y pico Tiene las euros. mismas oportunidades que tú, porque Total. todos somos personas, independientemente de la familia que hayamos nacido, Total. y deberíamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, que no siempre Te ocurre. ha hecho una buena vida. Sí, yo lo veo... sí, además yo veo Claro. complicado que alguien genere tanto dinero, tantísimo dinero como para comprarse una isla, un Maserati Sí. y un avión privado, sin pisar muchos cuellos y sin que muchos otros, pues igual no lleguen a final de mes. Es que es no- apocalíptico. Sí, Este año las cooperativas catalanas creo que cumplen 100 años, su federación de cooperativas. Y el eslogan, que lo van a hacer una asamblea grande en julio, y nos han invitado pues a varias personas del ministerio. Y el eslogan es contra el colapso. Es decir, el me salvo yo, y lo hemos visto en alguna peli recientemente, Sí. es colapsista y da miedo, ¿no? Es Claro. como, sí, yo tengo Sí mi que isla. da. A ti que te suba el nivel del mar, que tu casa se vaya. Claro. Y Da. además hago cohetes. Si me Claro. quiero pirar, me puedo pirar. Hago cohetes, estoy buscando por Claro. ahí un sitio donde ubicarme y ya me iré. Ya. Y aquí esto que se pudra. ya, pero tú quién te has creído que eres más importante que Efectivamente. el de la casa de al lado. Pero totalmente. O sea, Claro. es que Pero eso está ahí. si somos un puntito, Efectivamente. todos, muchos puntitos, Efectivamente. Y lo que queremos es llegar, pues todos y todas. Claro. ¿no? Claro, Claro. uniendo esos puntitos somos una masa muy grande que nos comemos Sí. a ese puntito que tiene Sí. tanto. Efectivamente. Y sobre todo que la vida solo tiene sentido en colectivo. Pues- no tiene sentido, es decir, somos más no. infelices. Es que tú existes en relación a los demás. Efectivamente. Y no creo que a nadie le guste ver al de al lado Hecho que no tiene polvo. que darle de comer a su hijo, Bueno, que no... es algunos modelos de la ¿sabes? desigualdad, ¿no? Es construir Ya. una urbanización con Ya. murallas porque efectivamente yo estoy bien, pero los demás están fatal Claro. y entonces necesito un guardia de seguridad en la puerta, Claro, Claro. claro. De hecho, hay Bueno, ciudades esos en el modelos mundo. existen y... Hay muchas ciudades en el mundo que viven de esa Sí. manera. Sí. Que viven encerrados en su micromundo. Pero Que tenemos también decidir. al final viven encerrados. O sea, Totalmente. es como te encierras en tu jaula de oro, pues. sí, no hay chico, una libertad. disfrútala. Y Claro. con inseguridades, y tenemos que decidir si es lo que queremos. Yo creo que queremos una sociedad, eso, además es el ADN europeo.
donde todo esté un poquito más repartido, donde todos estemos bien, donde haya cohesión social, donde efectivamente no haya unos pocos que les vaya muy bien y unos muchos que estén fatal. Claro. Yo creo que queremos una sociedad, pues eso, donde, en fin, por supuesto no es, quiero decir, y además creo que sinceramente, que también esto a veces se critica y se infantiliza mucho, que no es ningún régimen utópico, que es el modelo social europeo, Sí. que es el modelo en el que está basada nuestra sociedad. Claro, Claro. Eso iba a decir yo Sí, antes. sin grandes picos hacia arriba ni grandes picos hacia abajo. Lo que Que a pasa veces nos te gusta llaman imitar el modelo americano. idealista, que a veces, por eso me ha apuntado lo de Mondragón, la próxima vez que me digan idealista voy a decirle, Mondragón, Toma, claro, Mondragón. utopía posible. claro, porque no son claro. utopías, al final es, no me voy a quedar con lo que me están vendiendo, puedo elegirlo yo, tengo alma y me importa lo que pasa a mi alrededor. Y luego los proyectos también personales, los proyectos empresariales no pueden ser cortoplacistas, tenemos que pensar en, vale, hoy mi empresa esto, estoy ingresando esto, pero dentro de 40 años, ¿qué? Sí, sí, efectivamente. ¿Qué pasa? A nivel medioambiental, a nivel social, mis trabajadores, ¿Qué legado? ¿Qué pasa con la gente que viene después? Claro, ¿Dónde voy a claro. envejecer? Pues ese tipo de Eso cosas, es ¿no? súper importante. ¿Y España es de los países europeos donde hay mayor economía social? Sí, España tiene, junto con Francia, junto con Italia, es de esos países que están en el 10% del PIB, supera un poco el 10% del empleo, se dice que está en el 12,5%. En España hay 43.000 empresas y entidades de economía social que emplean a 2,2 millones de personas. Por tanto, sí, a nivel europeo está en la lista de los campeones, junto con... Es verdad que es un modelo que en el sur de Europa es muy potente. En el norte de Europa es muy potente en consumo, muy potente en socios cooperativistas, no trabajadores. Ajá. En el sur es muy potente en trabajo. Más En que en Italia, consumo, ¿no? más que, mucho más que, el consumo es una vía de desarrollo más reciente. En el sur de Europa siempre ha habido cooperativas de consumo, pero está menos en nuestro ADN, está más la cooperativa Sí, de Pero trabajo. fíjate, socio cooperativista no trabajadores me llama la atención porque tú, socio cooperativista no trabajador, no te repartes dinero. O sea, lo haces por ética. Porque tienes un objetivo común. Estas personas que fundaron los pioneros de Rochdale y las pioneras de Rochdale, su beneficio es que compraban comida más barata. Vale. En una cooperativa de energía renovable ponemos en común Ajá. la producción y el consumo. Estamos Vale. consumiendo juntas energía renovable. ¿Qué pasa? Que estoy pagando menos de factura. Claro. Estoy produciendo mi propia energía verde, Claro. estoy siendo un actor de la transición ecológica, no solamente Claro. espero a que me vendan tal, sino que la produzco y me lanzo junto con otra gente y consumo. Es el beneficio de las cooperativas de consumo. Un ejemplo brutal en la España actual, las cooperativas de vivienda en cesión de uso, Sí. que es precioso, ¿no? En este momento en el que en muchos sitios y también en las grandes ciudades, pero también en las medianas como Murcia, cada vez es más difícil pagar un alquiler, ¿por qué no nosotras tres con más gente que compartamos intereses y queramos, pues no sé, montamos una cooperativa de vivienda, construimos nuestra propia vivienda adaptada a nuestras necesidades, con espacios compartidos? A lo mejor podemos tener un Fíjate. comedor para comer, no necesitamos a lo mejor una lavadora en cada casa. No, Tenemos, lavandería. claro, podemos tener una lavandería compartida. Sí. Por supuesto vamos a poner placas solares, por supuesto vamos a construir una casa que sea más eficiente y Claro. sostenible y que nos proteja del cambio climático sin necesidad de poner aire acondicionado todo el tiempo. Vamos a hacer una serie de cosas. A lo mejor incluso decidimos que si nos apañamos, todas las que vivimos en ese piso no necesitamos un coche todo el tiempo. ¿Por qué no compramos Claro. juntas 5 coches eléctricos y los compartimos? Porque tenemos distintos picos de uso, distintos momentos de uso y demás. Pues eso está explotando y es una cooperativa de consumo. Ahí la gente, los socios cooperativistas, y está explotando mucho también la cesión de uso, particularmente en Cataluña, que es que para que eso sea más barato, para que eso no sea tan caro y sea un modelo asequible, el ayuntamiento pone el terreno, te lo da Ajá. y te da la cesión en uso durante, por ejemplo, 70 años. Ay, qué De manera maravilla. que tú primero no estás, Genial. la cooperativa es quien se endeuda, no eres tú. Es la cooperativa quien pide el préstamo. Claro. Y tú lo pagas como si fuera un alquiler social. Tú Fíjate. pagas una contribución, esto es un modelo híbrido Mm. que en Cataluña se ha hecho muchísimo para hacer vivienda social. Porque al final lo que sucede es que es mucho más barato. Yo tengo una amiga que siempre lo dice, en mi grupo de amigas siempre dice, chicas, tenemos que comprarnos un terrenito, cada una poner su mobile home Su chiringuito. y tener en común pues el espacio... Y Pues una eso. enfermera que venga a movernos. Claro, Total. decía, y luego tenemos El contratados, cohousing sí, senior, tenemos eso también contratados sus está- auxiliares Está que nos echen genial. una mano Está y ahí genial. vivimos todas. Yo también Mi amiga lo he hablado, ¿sabes? Toñi siempre lo dice, siempre.
O sea, yo tengo una amiga que Es verdad que como estamos en una sociedad más que de niños, más perruna y más Sí, gatuna, sí, dices tú, el perro no me va a sí. cuidar cuando tenga 60 años. Sí, efectivamente. Los amigos sí, alguno estará bien. Efectivamente. Y Alguno además estará juntos bien. podremos combinar servicios. bueno, y generas una Claro. comunidad, también pasas ratos más agradables, tienes Consumes. charla, Sí, tienes... estás acompañada. Se Claro, puede si montar luego un tienes tu grupo de espacio de consumo. intimidad para cuando tú necesites, Total. Pero ya está, claro. el consumo es mucho más económico. O sea, a mí me parecen planes muy interesantes. A mí Sí. también. Y muy, sobre todo muy actuales que responden Porque mucho lo que estás a cómo diciendo ahora de estamos. los hijos es relativo. Porque mi madre tiene 5 hijos, pero ella Sí. vive sola. Sí, también Ya. es un cambio social, ¿no? Ya, pero Respecto. quieras que no, vosotros vaya a verla. Pero vive tal. sola. Sí. Si viviera en un espacio en el que ella tiene Es su verdad que casa y tiene asumir- tus 4 o 4 amigas con sus casas y Sí. tiene su Más espacio en autonomía. común, yo os voy a seguir yendo Y a es verdad verla. que te- Y soy su hija, pero ella se relaciona con gente de su entorno, con gente de su Y- edad, y con gente con la que genial. tiene muchas más cosas en común que conmigo. Claro. En Pero realidad es que es verdad una idea muy interesante, porque tenemos al final, muy asumido- al final de la vida te quedas solo. Te quedas solo. Pero tenemos muy asumido eso, que al final de la vida te quedas solo y con quien tú hayas pactado o porque sea tu hijo tal, te cuidan tus necesidades, te lleva Claro. pero y la necesidad emocional, la Total. necesidad de cariño, Social. Total. Si somos seres social, sociales. solo la buscan pues los que se van a venidor a Sí, vivir. total. A Y a bailar, los pajaritos. Eso también está muy bien. También Eso es lo que tiene hizo mi madre. Muy bien. Sí, muy bien. Pues sí. Nada, la ¿eh? verdad Pues es un que poco sí. lo mismo. Hay uno que en Cataluña hay uno que se llama Can 70, porque todos tienen como 70 años. Ay, qué y, guay. en Asturias también hay un proyecto de cohousing senior. O sea, no todos son para seniors. Hay muchos para seniors, pero hay muchos de gente joven también, ¿eh? O incluso de gente de distintas. También hay muchos Claro. muy inclusivos, en los que tienes discapacidad. guay. Hay algunos con una, os lo decía antes, con una óptica más feminista, algunos también. Proyectos estos de vivienda cooperativa en cesión de uso. Pero hay un par en Asturias y tal que son precisamente ejemplos de cohousing senior. Qué guay. Qué interesante. Pues mira, nos lo Bueno, vamos a apuntamos abrir también. el gran melón este del PERTE, porque El es que melón no vamos PERTE. a- No- se no nos nos pasa va a el dar tiempo tiempo. y al final Víctor va a tener que volver a trabajar, se le va a pasar el fin de Sí, semana aquí, bueno, en el puede volver Imperdible, no cuando va a poder quiera. ver familia ni Muchas nada, gracias, Claro. va a compañera. estar aquí todo el fin de semana y nosotras sin saber lo que es el PERTE. Sí, si nosotras sí lo sabemos, pero queremos Muy bien. que os lo cuente, porque la verdad que nos parece muy interesante y aplaudimos mucho que desde el Ministerio se haya abierto el melón de necesitamos una economía social, necesitamos algo para los cuidados, necesitamos toda esta parte Que deje de que me ser el parece muy tercer sector. evolucionado y muy del siglo XXI. Reivindicamos que pasa a ser el primer sector. que pasa eso. Nada eso. de tercer sector. Economía Claro, social. díselo a la ministra primer aquí, sector, a la Cámara. primer sector. No, ella lo tendrá, claro. Sí, Se lo digo a los seguro, demás. más que nosotras. Se lo digo a todos los No lo demás. sé más que vosotros, pero Más que parecido seguro. nosotras. Sois equipo seguro en eso. Sí, sí, Ella En eso estáis seguro, de son los acuerdo. demás los que tienen que interiorizar que tiene que ser el primer sector, Eso. no el Y tercer sector. Yo creo que según nos hemos leído, el PERTE es lo que da un poco sentido o soporte a todo lo que nos está contando. Sí. ¿Es? Es una gran política pública, sí, efectivamente. Bueno, primero de todo, quizá deciros que en Francia dicen que la economía social, por esto que decías del primer sector, tiene que ser la norma de la economía de mañana. Es decir, no solamente tiene que crecer y conquistar mucho espacio, que yo creo que sí, con más emprendimiento en economía social, sino que además tiene que ser la norma para el resto de empresas, lo que decíamos, escuchar a los grupos de interés, a las trabajadoras, escuchar a la sociedad y estar al Es servicio de la imprescindible. sociedad. Claro. El PERTE en España es un proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica. Como os decía, solo hay 12, así que es muy especial que haya un PERTE de economía social y de cuidados. El PERTE se crea en el año, lo aprueba el Consejo de Ministros en mayo de 2022 y efectivamente es el Ministerio de Trabajo y Economía Social quien coordina todo ese esfuerzo y todo ese presupuesto, que además es muy interesante, porque esto es súper interesante, lo hemos hablado también un poquito antes fuera de cámara, porque es interministerial. Tienes a muchos ministerios y a muchos departamentos que lo empujan juntos. Qué maravilla. Qué interesante, sinergia, coherencia, pues eso Sí. es súper importante. No Remar sé- en la misma dirección. Sí. Y no estar dando vueltas. Efectivamente, pues tienes Sí. esos 10 ministerios que trabajan juntos bajo la coordinación en última instancia, de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, del comisionado, y ahora también tenemos una nueva Secretaría de Estado de Economía Social, Amparo Merino, que también impulsa, digamos, el proyecto estratégico. Y bueno, básicamente eso, tiene un presupuesto total de 1.766 millones de euros. Trabajo gestiona el Ministerio de Trabajo y Economía Social, gestionamos una parte pequeña de ese presupuesto, gestionamos 100 millones de euros solamente, coordinamos todo, pero gestionamos solamente es muchísimo, claro, 100 millones. Claro, es que tú barajas unas cifras que Las cifras son- aquí, al que está en Claro. su casa con el YouTube o con el Spotify viendo esto, como justo. Se le acaba de caer Que el eso es vaso. poquísimo. Sí. Poquísimo en el global y luego, Claro. son todo fondos europeos, son todo transferencias de la Unión Europea a España para invertir en nuestra recuperación. Entonces, primero de todo,
qué guay que España, y yo no estaba ahí todavía, decidiese que entre sus 12 prioridades está la economía social. Además, insisto en esto, es verdad que es el único país de Europa que tiene un PERTE, pero es verdad también que es una copia, en cierto modo, que mira mucho a la estrategia industrial europea, que también dice que Europa tiene 14 ecosistemas claves para su futuro económico, y uno es la economía social y proximidad. ¿Por qué dice esto Europa y España? Por lo que decíamos antes. Porque son empresas que generan desarrollo territorial, que generan equidad, Maravilla. Que generan, hacen familia, efectivamente, claro. que hacen sociedad, que es así. que además también en estos tiempos en los que hablamos de autonomía estratégica, también generan autonomía estratégica, porque la sociedad de repente dice, pues faltan ventiladores en la crisis de la COVID, y se fabrican respiradores, faltan mascarillas, bueno, pues Mondragón compró unas máquinas en China y fabricó, pues me parece que eran 20 millones de mascarillas a la semana, que luego, como las reglas de contratación pública no siempre son perfectas, en su gran mayoría no pudo vender, porque ya sabéis que el precio, aunque la directiva de contratación pública y la ley ponga inputs en la calidad y en el trabajo decente y tal, el precio sigue siendo un factor muy importante. O sea, Y es una pena, ¿eh? Totalmente. Queda mucho por cambiar. Y Es también una desde el punto de pena. vista de cómo compra el Estado y cómo Sí. compran las administraciones. Sí, Claro. Cómo compra el sector tenemos que público. cambiar todos. Que las bajas Tenemos que cambiar temerarias... todos. Total. Y además, comprar, lo dice Europa, es que a veces tenemos la mollera complicada. Europa dice que compres de manera estratégica. Europa dice, mira, cada vez las administraciones tienen retos explosivos, pero tienen pues no tanto dinero para hacer frente a esos retos. Pero la compra pública es casi un 20% del PIB. Lo que todas las administraciones, desde el ayuntamiento hasta el Estado, compra, entonces que tú eso lo compres de manera estratégica, tiene un impacto político en masivo. Impulsar un sector, otro, Impulsar un sector, claro. impulsar un tipo de trabajo. Imaginaos, bueno, eso ya ha pasado, ¿no? La obligación de que las empresas tengan planes de igualdad, Sí. la obligación de que haya personas con discapacidad a partir de tantos trabajadores. Pero si tú compras de manera estratégica, por ejemplo, alimentos fair trade, alimentos de comercio justo. El comercio justo con el sur, pero también norte-norte. También Claro. aquí se pueden pagar mejores salarios en la producción, porque los coles no compran cuando compran ese tipo de comida, ¿no? Solamente. Claro, lo que pasa es que también yo creo que, y esto lo hemos hablado en algún programa, como está tan de moda lo eco, el comercio justo, Sí, no sé qué, también las y etiquetas tan se poco pierden. regulado, Sí, ahí hay una historia súper fea. sí. O sea, yo creo que ya hay normativas europeas que regulan el tema del pasaporte digital, Sí. el tema... Pero lo regulan, que estamos la Agenda 2030 se mide ya. Pensaba hablarlo, pero entre que ya llevamos un buen rato y que total, la Agenda 2030, pobrecita, ya hablaremos cuando sea la Ya te 2050, digo, que encima- a ver si llegamos, porque a la Que 30 encima seguro que que no no. llegamos, que encima qué tal, pones plazos para cumplir normativas a empresas que están engañando, Sí. porque están Sí, sí, engañando, greenwashing, social porque washing. ellos saben, sí. Pero bueno, también es normal, o sea, esto siempre pasa, o sea, el hombre no es... Pero lo, porque lo pase decía siempre fuera de no cámara, tiene el por hombre qué no es estar bueno por bien. naturaleza, es destructivo. Entonces, Que no lo que pasa que el que hay haya alguno que lo haga mal no tiene que hacer que los demás digamos, pues esto ya no lo hacemos porque está el que lo hace mal. Bueno, yo No, creo el que lo que hace mal al final lo Mira, acaba haciendo bien. antes nos decía, os completáis muy bien, tal, Sí. el hombre es destructivo, el hombre es muy bueno. Sí, sí. Complementos, ¿no? Complementos. Equilibramos Sí, un poco equilibrio en la balanza. Equilibrio. el equilibrio. Somos creo- muy sostenibles. Muy bien. Yo creo que Muy somos sostenible. capaces de lo mejor y de lo peor Claro. que se ha visto en la historia, pero Sí. también somos capaces de lo mejor y de salvarnos colectivamente. O sea, yo no renuncio, o sea, me parece... Sí, yo también lo creo, por eso Yo digo también lo creo. pero lo digo en base a lo que decía ella, de sí, pues lo eco, tal, pero siempre hay alguno, ya, pues es que a ese va a estar ahí. O sea, Pero es que No hay por muchos, ese tienes que el dejar. problema es que hay muchos ahora mismo. No tantos, ¿eh? Ahora ya nos hemos dado la vuelta. O sea, fundamentalmente yo creo que el problema es de nuevo es de poder y de poder popular, quiero decir. Y luego el problema es que efectivamente vivimos en un momento en el que hay muchísimas tensiones. Claro. Lo vemos, por ejemplo, a nivel europeo con la regulación y con el Pacto Verde, ¿no? Y como además, pues no sé, se engaña bastante también a la gente, ¿no? Contándoles historias. Hay mucha confusión. Hay Sí. muchísima confusión, hay desasosiego, que está generado por la desigualdad, que está generado Hay porque... interés por la confusión, interés por el desasosiego. Claro. Estamos a veces la narrativa del colapso, la narrativa de que vamos contra la pared, pues evidentemente nos paraliza, no actuamos porque no creemos que hay un modo, ¿no? La producción de repente pues agroalimentaria se ve afectada por sequías, por inputs externos. Quiero decir que estamos en un momento de mucho desasosiego y a río revuelto ganancia de pescadores. Quiero decir, ahí están creciendo discursos que precisamente lo que están haciendo es aguar buena parte de esos progresos. Claramente lo que tenemos que hacer es organizarnos, de nuevo, cuidarnos, construir sociedad. Claro. Quiero decir,
y también construir contrapoder. Yo lo hablaba mucho con amigos de economía social y amigas de América Latina. En esta época que nos ha tocado vivir, no estamos vacunados frente a movimientos políticos populistas, ¿vale? Esto puede pasar en todos sitios. Podemos tener gobiernos muy destructivos. Se ha visto en Brasil con Bolsonaro, se está viendo en Argentina ahora mismo. Yo creo que eso es muy difícil ahora mismo. Creo que eso es Trump en Estados Unidos, con elecciones en noviembre. Creo que en estos momentos eso es muy difícil de conjurarlo del todo. Pero sí creo que necesitamos una sociedad civil fuerte y que presente un contrapoder. Es decir, no es lo mismo estas personas solas, por mucho poder que tengan, acceso a mucho poder macro, no pueden. Y necesitamos, y de nuevo, lo que no podemos estar es individualizados, atomizados, solas y solos. Si tenemos instrumentos, somos un contrapoder potente. Y promovemos pues con el consumo, y es verdad que hay mucha confusión, pero bueno, que hay camino que construir. El consumo, la educación, lo que decías antes el conocimiento pausado. Introducir en los colegios esas historias, empezar a ver el desperdicio alimentario en el cole, la cantidad de residuos que se tira, que los niños puedan ver que son capaces de cambiar su entorno y que los empoderemos. Y de hecho yo creo que como efectivamente a veces las palabras, lo hablábamos ayer en una reunión que había no estaba el presidente, pero una reunión en presidencia del gobierno sobre PERTES y estaban todas las comisionadas y todos los comisionados de los PERTES. Y efectivamente esto suena todo muy grande y las cifras muy mareantes. Entonces lo interesante también es contar las historias. Está la red de supermercados cooperativos, que tienes a la OSA, en Madrid, en Barcelona hay varios supers del mismo tipo, también en Valencia. La red de supermercados cooperativos, que es un proyecto PERTE, de la primera convocatoria del Plan Integral de Impulso a la Economía Social, que está dotada con más de 90 millones de euros. Esa red de supermercados cooperativos son supers montados de nuevo por consumidoras y consumidores que quieren comprar determinados productos y que lo que hacen para comprarlo más barato, montan su súper en un barrio de la ciudad. Y para que esto tenga economías de escala, aparte de que son muchos que quieren, y muchas que quieren comprar ese tipo de productos éticos, son voluntarios en la tienda 2 horas al mes. La tienda no tiene necesariamente personas empleadas. Hay gente que es voluntaria en la caja, hay gente que es voluntaria reponiendo, hay gente que es voluntaria haciendo la página web, haciendo los pedidos. En definitiva, es organización. Eso es un proyecto PERTE. Otro proyecto PERTE que ha salido de esto es AppMeUp, que es una plataforma que han impulsado EcoO, que es una cooperativa de energía renovable de Madrid, Facto, que es una cooperativa catalana de consultoría, y Tasebaes, que es una cooperativa vasca, conjunto con FECOMA, que es la Federación de Cooperativas de Madrid, el equivalente a Ucomur. Pues han hecho un proyecto para crear el Infojobs de la economía social, para que todos los puestos de trabajo de la economía social se publiciten en esa iniciativa. Ganaron el premio con vosotras, junto con Circúbica, en el Día Mundial de las Cooperativas aquí en Murcia, en Cartagena, en el Batel. Es que nosotros nos conocimos ese día, que fue la única persona con quien no pudimos hablar, y ya le contactamos, tenemos que hablar. Sí. Sí, pues ese es un proyecto PERTE. Es maravilla ese proyecto. Y es eso, para que quien quiera trabajar en una economía con sentido y las empresas con sentido, ahí se publiciten, y quien quiere buscar un empleo en ese tipo de empresas puede encontrarlo. Fíjate que de Ucomur eso también lo hacen a veces. La gente deja currículum y ellos se lo pasan ubican. a las cooperativas. Sí, bueno, súper interesante. Claro. Pues estos son proyectos, eso es lo que se hace con ese dinero. Hay proyectos de economía circular, hay proyectos de sensores, ¿sabéis? La recogida de textil en las ciudades, para que la recogida sea más efectiva, para que haya un sensor en el contenedor que indique, por ejemplo, a las empresas asociadas a ERES, que no gasten gasolina. Efectivamente, el momento en el que hay que ir a recoger. Hay proyectos de digitalización, hay proyectos de producción de energía renovable, de economía circular, de eficiencia energética. Todo eso es lo que se ha financiado con el PERTE. Y particularmente con la convocatoria que gestionamos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es ese Plan Integral de Impulso de la Economía Social. También hemos hecho contratos, hemos hecho estos manuales. Este es un manual para educación primaria, la de esa cooperativa, para que los niños de educación primaria aprendan cómo crear cooperativas y empresas de economía social. Lo mismo para educación secundaria, y también uno de educación superior, para las unis y gente de formación profesional que piense en emprender a través de la cooperativa. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho. Para mí lo más importante es que nos gastemos de esos 1.700 millones de euros. Buena parte de eso, es importante que la sociedad lo sepa, de nuevo en las cifras mareantes, lo ha gestionado el Ministerio de Derechos Sociales en todo lo que tiene que ver con los cuidados.
y muy buena parte de ese dinero se ha distribuido a las comunidades autónomas a través de conferencia sectorial, que han ido para mejorar, digamos, nuestro sistema de cuidados. Así que esa es la realidad de las cosas, pero lo importante para mí es que esta política siga después de los fondos europeos, que España siga creyendo que este es el futuro de la economía. Y de nuevo, no es una visión naif. Es el 10% del PIB, son 43.000 empresas, son 2,2 millones de empleos directos e indirectos, y esto además tiene un potencial de crecimiento y con brutal. ejemplos de empresas muy sólidas, muy respetables, con unas producciones y un tejido industrial súper interesante, o sea que no son 4 chaladas y 4 chalados que se juntan y comen flores, o sea que es que no, o sea que son cosas muy sólidas y muy serias. Tenemos que conseguir que sea el primer sector, no el tercer. Efectivamente, la norma de la economía de mañana, porque si no vamos contra la pared. Claro. Contra el colapso, economía social. Ser los dueños de nuestra propia vida y ser responsables y comprometidos con nuestro entorno, si es que es la única opción de futuro. Fíjate que eso es la base también de la RSC, que ahora estudian y hacen el máster mogollón de empresas que parecen como muy capitalistas, que tal, y está de moda que tengan la línea de la RSC. No es moda. Es evolución. Bueno, es evolución, pero hay muchas empresas que es verdad que la línea de su RSC porque pues un poquito más así que la lleva, igual la lleva el economista, que la lleva la persona de marketing, sí, claro, depende de la entonces están un poco interiorizando claro, pero algunas qué es esto y por dónde les viene. Por dónde les viene, pero esa semilla igual, o sea, ya empieza a estar presente en las empresas del primer sector. Sí, cada vez más. Por eso decimos que tienen que ir por ahí. En la administración pública también cada vez está más La administración pública también lo necesita. Sí. La administración pública, la semana pasada se presentó un libro muy chulo de un profesor de la Universidad Pompeu Fabra que decía que también va al colapso con el tema de las jubilaciones, de la tasa de reposición. Es decir, la administración pública también tiene que ser responsable, de nuevo la contratación pública, qué compra, a quién se lo compra, a qué tipo de empresas, con qué impacto. Para incluir a quién en el mercado laboral, para generar qué tipo de sociedad. Tiene que ser responsable de la rendición de cuentas, en la transparencia, y tiene que ser y además, y esto es otra idea súper importante, tiene que ser un motor de cambio. Es decir, si algo hemos aprendido las y los europeos, y esto también es un cambio sistémico, y tiene que ver con los PERTEs, es que el laissez-faire, el que todo pase sin que la administración se involucre, tampoco nos lleva a ningún sitio. El laissez-faire nos ha llevado a la desindustrialización. Ya sabéis que está este documental chulísimo, El año del descubrimiento, que habla del proceso de desindustrialización en Murcia y particularmente en Cartagena, y en lugares cercanos. Eso nos lleva también, quiero decir, necesitamos un Estado que diga esto es el futuro y en esto hay que invertir, porque el tren pasa y si no cogemos el tren y nos lanzamos, Europa, que tiene un problema demográfico mayúsculo, España, no tiene futuro. Necesitamos invertir en sectores estratégicos y la economía social es uno de ellos. Qué maravilla. Totalmente. Pues nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso, me da pena porque sacaríamos 20 temas más, pero bueno, pero otro día. Pero tendremos otras quedadas aquí con Víctor que van a contarnos más cosas y esto acaba de empezar, como el que dice. Total. Empezó hace millones de años, pero también acaba de empezar. Así que, bueno, vamos con el In Question. Venga, hazlo tú, que siempre lo hago yo, venga. Venga, me lanzo a hacerlo yo. Esto es como un jueguecito que todas las personas que pasáis por aquí lo hacéis, que yo te lanzo 4 preguntitas, o sea, de una palabra, y tú, lo primero que pase por tu cabeza, pues aquí no lo sacas, ¿vale? Venga, ¿qué es para ti importante? Las personas. Perfecto. ¿Imposible? Nada. Me gusta mucho porque lo de imposible nada lo decís muchos, y es muy chulo. Sí. Porque es verdad. Es muy chulo. ¿Imperdonable? Sí hay cosas que son imperdonables. El genocidio, la maldad. La maldad. El mal que existe. La banalidad del mal que decía Hannah Arendt. Que cenamos mientras pasan cosas terribles o tenemos una casita, la zona de interés, muy buena peli hace poco. Hacemos una vida normal. Es brutal. Hacemos vida normal mientras pasan cosas tremendamente graves a veces, ¿no? Ahí, a menos de 100 metros. ¿Imprescindible? Pues de nuevo la compañía. Sin gente no valemos nada. Genial. ¿Has traído tu imperdible? Bueno, sí, lo estoy viendo ahí. Traído un imperdible rosa. Nos encanta. Claro. Muy cooperativo. Muy cooperativo. Sí, nos encanta. Pues ahora Rocío te da un papelito y en ese papelito pones tu nombre y qué es para ti imperdible. Vale.
Jolín, tenemos aquí... hoy hemos aprendido muchísimo. Bueno, sí. A ver, amiguis, apuntar PERTE, apuntar economía social, informaros, crecer en este ámbito porque ahí está el futuro de la economía. Pues eso, que sea parte de todos. Muy Claro. bien. Que no nos esclavicemos de la economía, que sea cosa nuestra. Oye, Total. ¿no hemos dicho las siglas del PERTE de dónde vienen? PERTE es Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica. Claro, que así no entendemos Dilo. mejor. No, proyecto estratégico Para la recuperación y la transformación para la económica. recuperación. ¿Tienes Que ya hoy tu es imperdible? viernes, Mary. ¿Eh? ¿Tienes ya tu imperdible? Sí, aquí lo tengo, Sí, ya mira. lo he escrito. A A ver, ver. ¿me lo dices, Víctor? Sí, pues digo las amigas, las personas y el cambio juntas. Generar cambio Maravilla, juntas. me encanta, Claro que sí. me encanta. Pues mira todas las que tenemos. Muy Pues bien. a por eso vamos, a por las amigas, a por las personas Claro. y a por generar un cambio todas juntas. Efectivamente. Muchas gracias, Víctor, Gracias a por este vosotras. ratito que nos has regalado. Sí, nos ha encantado. sido una maravilla. Hemos aprendido Lo mismo muchísimo. digo, qué bien compartir con vosotras. Gracias. Pues nada. Gracias. Repetiremos. Muy bien. Sí. Muchas gracias a todos los que estáis ahí, a los que nos veis a través de... en formato vídeo a través de Spotify y de YouTube y en formato audio en el resto de plataformas. Y bueno, pues gracias una vez más a la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, a Circúbica, a Elsa, Andrea, Andrés, Maribel, a Logín, A Elsa, Roberto, que es su Borja, cumpleaños. Andrea. Andrea, su Andrea, Es que cumpleaños. Rocío con los nombres, Sí, yo... pues eso, los va mezclando, los va Tengo la liando, memoria. pero bueno, Sí. nada. Pero Hasta la me próxima. quieren, me quieren. Que es lo Te más queremos, importante. te queremos y ella nos quiere a todos. Un besito y hasta la próxima. Gracias, Adiós. Víctor. Un beso, gracias a vosotras. Cuando quieres